Otra vez por venir, perdón todas las dificultades técnicas estos días últimamente, estoy teniendo más de lo normal. Quedamos, ya está, voy a compartirles. Quedamos en el minuto 2.4. Estaba hablando de lo que el Bhagavatam promete, en el verso 1.1.2, y decía que, tengo acá anotadito, que el Bhagavatam dice Dharma Prayochita Kaitabo, que dice, yo no los voy a engañar, nosotros no vamos a engañarlos, pero tampoco Nirmatsaranam Satam, pero tú tampoco tratas de engañarnos a nosotros, y cuando esas dos cosas se hacen claras en ese verso, y que juntos te dan lo que es lo verdaderamente valioso, que es el Atra Vastu. Y también dice la definición de conocimiento. El conocimiento es la realidad que se distingue de la ilusión para el bienestar de todos. Y habíamos quedado en eso. ¿Tiene algún comentario, pregunta o seguimos adelante? Si no escucho mensaje, sigo adelante. Bueno, gracias a todos otra vez por estar presente. Gracias, Daniela, lindo verte. Y cualquier cosa que se me trabe las palabras, ayúdame cuando se te ocurre algo que a mí no me sale, porque a veces me trabo. Bueno, ahí vamos. Any other translation out there, and it will sound anemic compared to this one. Está hablando de la traducción que les acabo de dar del conocimiento. Conocimiento es la realidad que se distingue de la ilusión para el bienestar de todos. Really, because it juxtaposes two important things that the verse Acá dice dos cosas, contrapone dos cosas que son importantes en este verso. it actually draws out a layer of meaning that you would not notice otherwise. Lleva un significado, un nivel de significado que si no, no te darías cuenta. What? The Bhagavatam is giving you what is real. Bhagavatam te está dando lo que es real. Reality distinguished from illusion. La realidad distinguida de la ilusión. We would Se distingue de la ilusión. all say, okay, that's knowledge. Knowledge Eso es conocimiento. Todos podemos estar de acuerdo en eso. means separating fact from fiction. Conocimiento significa separar algo real, un hecho, con algo que es una ficción. ¿Se dice ficción? ¿Ficción? Sí, que es una mentira, digamos. Reality distinguished from illusion. Vedyam Realidad distinguida de la ilusión. vastavam. What is really vastava? What is actual? Lo que es realmente real. But it doesn't stop at that. Pero no para ahí nomás. It's a reality distinguished from illusion for the welfare of all. Es la realidad distinguida de la ilusión para el bienestar de todos. There has to be a practical purpose. Tiene que haber un propósito práctico. It has to have a transformative effect Tiene que tener un efecto transformativo on the reader, en el que lee, on the listener. en el que escucha. Otherwise, it's not knowledge. No es conocimiento. It may be information, Tal vez es información, it may be fact, it may be accurate, but it's tal vez es un hecho, pero not. It no es conocimiento. cannot count as vidya No se cuenta como vidya, unless it has a positive effect on the person who has the knowledge. a menos que tenga un efecto positivo en la persona que tiene ese conocimiento. And we live in a world riddled with information, Estamos en un mundo lleno de información, which is either of no benefit y tal vez no tiene ningún beneficio or of harm. o que sino que hace mal. Look at nuclear technology, for Miren a la tecnología nuclear, por ejemplo. example. It's real, right? It's actual. Es real, It's a fact about es un hecho, the power of the atom. el poder del átomo. And yet, when it falls as an atomic bomb, Pero cuando cae en una bomba atómica, is that Shivadam? Is it auspicious for the world? ¿es auspicioso para el mundo eso? No, quite the opposite. No, exactamente lo opuesto. Yeah. So how can you say it's knowledge? ¿Cómo puedes decir que eso es conocimiento?
It's not Bhagavatam. It's not what we're going to talk about. En el Bhagavatam no es eso lo que vamos a hablar. Right? So look at how specifically the Bhagavatam is identifying its content. Fíjate qué específicamente el Bhagavatam identifica su contenido. We're going to give up anything that is not giving the ultimate thing. Vamos a dejar todo de lado que no te dé la última cosa. And even when it comes to ultimate matters, if it's not Incluso que llegas a las cosas más elevadas, a las últimas, good for you, we won't talk about it. si no es bueno para vos, no lo vamos a hablar. Right? In other words, everything in Bhagavatam has a use. Entonces, todo lo que está en el Bhagavatam tiene uso It's meant to make our lives auspicious, to para hacer que nuestras vidas sean mejores, auspiciosas, improve us. mejorarnos, Just because it's true, solamente porque es verdad. even ultimately true, is not enough. Y porque sea verdad, inclusive la última verdad, no es suficiente. Right? There's all kinds of philosophical, pedantic discussions that one could Hay muchas discusiones pedánticas, filosóficas que uno puede tener have about the nature of God in eternity acerca de la naturaleza de Dios y la eternidad. that are interesting. They're about Son interesantes, reality, but have son acerca de la realidad, no practical value whatsoever. pero no tienen ningún valor práctico. Bhagavatam is saying we're not concerned with that. Nosotros no estamos, el Bhagavatam dice, nosotros no estamos así considerados con eso, no estamos así, esa parte no nos interesa. We're concerned with what is Shivadam, what is actually good for you, Nos interesa lo que es Shivadam, lo que es bueno para ti, what is useful for you. lo que es valioso para ti. Sí. So therefore, the Bhagavatam says, with that kind of content, Por eso, con ese tipo de contenido, el Bhagavatam dice, kim va parair? Why else do you need anything else in this Kim Vai Parai. ¿Para qué necesitas algún otro tipo de información? world? What's the use of other books? ¿Qué es el uso de otros libros? This beautiful Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. Este hermoso libro, el Srimad Bhagavatam. Srimad means beautiful. This Srimad significa hermoso. beautiful Bhagavata, Este hermoso Bhagavatam, Mahamuni Krite, written by the great Muni, the escrito por el gran Muni, great sage Vyasadeva. sabio, Vyasadeva. Right? Kim va parair? Why else do you need anything else? Kim va por ahí. Tenemos que aprendernos eso, ¿eh? Kim va por ahí. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otra cosa necesitas? Right? Why else do you need anything else besides ¿Para qué necesitas alguna otra cosa más allá this? de The ultimate result, Sadhyo Hridya Varudyate Prakritipis. The Lord is established within the heart. el último resultado de esto, que el Señor se establece en el corazón It is an irrevocable fact. como un hecho irrevocable. Right? He's there. Bhakti Él está ahí. Bhavati Naishtaki. He's there forever. Él está ahí para siempre. And so, Prabhupada, in the preface of Srimad Bhagavatam, if you haven't La Prabhupada en el prefacio de Srimad Bhagavatam, read this preface, I would encourage you, first thing you do, go home is read the preface. si todavía no han leído el prefacio de Srimad Bhagavatam, por favor vayan a su casa y lean el prefacio de Srimad Bhagavatam. And if you haven't read it for a long time, go home and read it again. Si no lo has leído por mucho tiempo, ve a tu casa y léalo otra vez. If we had more time, I would read it here for you. Y si tuviese más tiempo, yo le leería aquí para ustedes. But it is one of the most beautiful, I think, and concise and profound presentations of Es uno de los más hermosos y consistentes, concisos, como preciso y reducido, no sé cómo se concise, así muy al punto, Krishna consciousness and the mission of our movement, en la misión de nuestro movimiento, de la conciencia de Krishna, as you can find anywhere. y que puedas encontrar en ningún otro lugar. Prabhupada has one of these amazing other lines where he says, this Prabhupada tiene muchas otras líneas muy hermosas que dice, book is meant for, he quotes this verse, y Prabhupada cita este verso, Tadvag Visargo Janataga Viplavo. It says, this book is meant for to bring about a revolution este libro está acá para traer una revolución in the impious lives of this world's misdirected.
en las vidas impiadosas de este mundo. civilization. Tengo que escuchar de vuelta, perdón. Quería parar para... To bring about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. En la vida impiadosa de este mundo misdirigido, mal dirigido. I mean, that line, it's like, Esa línea. this is prose poetry, right? You were talking Esto es prosa, pero en poesía. about prose. To bring about a revolution Traer una revolución in the impious lives of this en la vida impiadosa world's misdirected de este mundo mal dirigido, civilization. de la civilización más dirigida de este mundo. Where can you find a better mission statement? ¿Dónde puedes encontrar una mejor, no sé cómo se dice, mission statement? Misión, una proclamación de la misión mejor que esto. Than that, right? So profound, so beautiful. Tan profunda, tan hermoso. The whole thing like has this rhythm to it. It Todo tiene el ritmo en eso. just rhymes. And so he Rima. begins very humbly. He says, Entonces él empieza muy humildemente. even if perfectly composed, Incluso si no está perfectamente compuesto, it is accepted and heard and by those who are thoroughly honest. está aceptado y escuchado por aquellos que son muy honestos. And there's that point of honest, right? No gamblers, no Entonces acá no queremos otra vez jugadores de azar o engañosos. cheaters, by people who are honest, who are Está para personas que son honestas, willing to put in what they want to get out of the que quieren poner tanto como lo que quieren sacar del libro. book. Of course, we will see, and hopefully we've started seeing already, there's nothing imperfectly composed about Y vamos a ver que ya vamos a ver que no hay nada mal compuesto. this great literature, or about Tan hermosa. Prabhupada's translations and purports, which we'll talk about En los significados y los de Srila Prabhupada, traducciones y significados de Srila a Prabhupada. little later. But he writes, he begins in all that humility to say, Él comienza con toda esa humildad. this is what I'm presenting Esto es lo que estoy presentando here in Srimad Bhagavatam. Okay. en el Srimad Bhagavatam. Right in that second verse, the Bhagavatam presents Y en el segundo verso, el Srimad Bhagavatam presenta its content, el contenido. Bueno, vayan anotando, ¿eh? Yo no tengo el lapicero. En el segundo verso presenta el contenido, what makes it unique and él lo hace único different from other books, y diferente de otros libros. it presents the adhikara, or the qualification of the reader and the Y presenta el adhikara o cualificación del que lee o escucha. listener. And it's very upfront. In other words, Y va de frente, digamos. En otras palabras, it's saying, look, you know, there's nothing wrong with other scriptures. dicen, no hay nada malo con otras escrituras. If your goal is to get material opulence, Y tu meta es tener opulencia material, then there are other books that might serve you better than this one. debe haber otros libros que incluso te sirven mejor que este. So we're not condemning anything else. No estamos condenando ninguna otra cosa. We're just clarifying our product, and we have Solamente estamos clarificando cuál es nuestro producto. a right to do that. Tenemos el derecho a hacer eso. This is the highest thing. Don't expect anything else. And Esto es lo más alto y no esperes otra cosa. if you want something, I mean to say there's Si quieres otra cosa, bueno, lo que quiero decir es a place for Walmart in the world. que hay un lugar para
un Walmart, que creo que está en Argentina también. right? There's a place for low quality, low price Hay un lugar para cosas de mala calidad o baja calidad, products. Sometimes all you productos de baja calidad y así. want is toilet paper and nothing else. Y tal vez uno lo que quiere a veces solamente es papel de higiénico y nada más. So why would you buy something encrusted with gold, right? ¿Por qué vas a comprar algo lleno de oro? I know it serves its purpose, right? Esto sirve el propósito. It's good, it's useful, it's nice. Es útil y está bueno. But if you're looking for jewelry, Walmart is not the place to buy. Si está buscando joyas, Walmart no sería el lugar. They say that actually. You find the studies. If you're looking for high-end products, Hay un estudio en realidad de eso que dice, si buscas con productos de muy alta, buena calidad, don't go to Walmart. no vayas a Walmart. Number one, they'll exactly the same or more, and you'll have Will charge eso o más lower selection y vas a tener una selección mucho más baja, available than at other stores disponibles que en otros lugares, that specialize in high-end products. que se especializa en productos de alto nivel. So the point is, here's a high-end product. Entonces acá, la cosa es que acá tenemos un producto que es así, de alto nivel. This is what you're looking for. Esto es lo que estás buscando, Come here. If we vení aquí. lose some customers, it's okay. Para algunos clientes está bien. Vyasadeva wrote all of Vedic literature Y Vyasadeva escribió toda la literatura védica for everyone. para todos. Is the highest. This is the essence. Bhagavatam es lo más elevado, es la esencia. Now, all throughout Srimad Bhagavatam, Ahora, a través de todo el Srimad Bhagavatam, you find the Bhagavatam describing its uniqueness, demonstrating its uniqueness Srimad Bhagavatam demuestra la parte única que tiene of content del contenido, over and over una y otra vez. again. What we are presenting here Lo que nosotros estamos presentando aquí is ahaituki apratihata es Ahaituki Apratihata, bhakti, unmotivated, inmotivado, uninterrupted, ininterrumpido, loving devotional amor y devoción service to the Lord, para el Señor and nothing y nada else. más. Take a look at the story of the Ramayana, Toma, por ejemplo, la historia del Ramayana, for example. por ejemplo. 9th canto of Srimad Bhagavatam. En el 9º canto de Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami begins that story Sukadeva Goswami comienza esa historia by telling Parikshit Maharaj, diciéndole a Parikshit Maharaj, you have heard this story many times already. has escuchado esta historia muchas veces. By the time of the Bhagavatam, Para el tiempo del Srimad Bhagavatam, 5.000 años atrás, 5,000 years ago, we know that the Ramayana was already something everyone knew. y el Ramayana era algo que todo el mundo sabía. Para esa época ya todo el mundo sabía. And he says there are so many versions of it. You Hay tantas versiones, tú ya lo sabes. know this story, but Sabes la historia. in brief. Yo te voy a dar ahora en así, condensado, digamos. Okay. Now, this is a great case study Este es un buen caso de estudio. because you have something that Tienes algo is widely read and que es muy conocido, leído, widely known, and because Parikshit Maharaj and Shukadev Goswami, the speaker and the audience, already know the story porque los dos, Sukadeva Goswami, el que escucha y el que lo relata, los dos lo sabían, well, conocen bien la historia. whatever you find in the Bhagavatam's version Lo que sea que encuentres en la versión del Srimad Bhagavatam has to be what Bhagavatam wants to emphasize. tiene que ser eso que el Bhagavatam quiere enfatizar. Right? The Bhagavatam's approach to the story. La mirada o el approach, la forma de que el Bhagavatam tiene para presentar el conocimiento. In other words, it's a great case study De otras palabras, es un caso bueno para estudiar, to get at the essence of what the Bhagavatam is about. porque así se puede uno entender lo que es la esencia del Srimad Bhagavatam, de qué se trata el Srimad Bhagavatam. Because you're hearing something that is so oft repeated.
Porque estás escuchando algo que es tan seguido, repetido. So clearly the reason to tell that story wouldn't be, oh, you've Entonces, la razón para narrar esa historia no es porque never heard this story, so vos nunca la escuchaste esa let historia, me tell you. déjame que te la cuente. Okay? Means maybe with the No fue la razón. story of Puranjana, that could be the reason. Tal vez la historia de Puranjana, esa puede ser la razón. Maybe it's a unique story. Tal vez una historia única. But not with the Ramayana. We know Pero no con el Ramayana. that. Porque nosotros sabemos que el Ramayana todo el mundo lo sabía. So, what is it? Why is he telling the story again? ¿Por qué entonces está contando esa historia otra vez? And if you read those few chapters, Si lees esos capítulos del 9º canto, you get such a clear indication y ves recibís una indicación muy clara of what the Bhagavatam is promising de lo que el Bhagavata está prometiendo in the second or third verse. en el segundo o el tercer verso. For one thing, Por un lado, all the major elements of plot todos los elementos de un plot, ¿cómo se dice plot? Todos los elementos de una historia, de cómo se desarrolla una historia, cuando se cuenta una historia, no sé cómo se dice plot. Bueno, alguien lo busca en el diccionario y me dice, todas las partes del plot, Shukadeva Goswami will run through like that. Activando Goswami va a pasarlos muy rápido. Right? He's got one verse in which he goes Él tiene un verso through a half of Lord Ramachandra's life. y va en un verso por la mitad de la vida de Ramachandra. And he'll just go, chik, 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 chik. And Va así rápido. you know he did this. And so he Entonces va a decir, él hizo esto y was born, he was son of Dashratha. nació, fue el hijo de Dasarata, And he went to the forest with fue al bosque, Vishwamitra, and this happened, Mitra, y eso pasó, that happened. He was y eso pasó. exiled to the forest, and we're just chik, chik, chik. Y fue al bosque y va muy rápido. And you can clearly tell he's speaking to someone who's going, Y vos podés saber que está hablando con alguien que va a decir, ajá, sí, sí, okay, I know, yeah. ya sé. We know the story. Conocemos la historia. And then he'll stop. Y él para. ¿Encontraron la palabra plot, como se dice en español? ¿No? Trama. La trama. Ok. Conoce bien la trama, entonces va muy rápido sobre eso. Gracias. And he'll spend 5 verses on something. Y para y explica 5 versos en algo. And then he'll move on again with this Y otra vez sigue con la historia. hectic pace. And then he'll stop Con esto así, rápido. and spend 5 verses. Para y 5 versos más narra. Where does he stop? ¿Dónde él para? Es la pregunta. Where does he wait? What does he focus ¿Dónde se enfoca? ¿Dónde para él? on? One thing. He's focusing Una cosa, él se enfoca particularly realmente in any moments where he can savor the relationship between Lord Ramachandra and his devotees. en cualquier oportunidad donde él puede saborear la relación del señor Ramachandra con sus devotos. Qué lindo. He is not so interested in the fact Él no está tan interesado en el hecho that Lord Ramachandra was exiled and the de que el señor Ramachandra fue exiliado reasons for that exile. y las razones por ese exilio. That's the political Eso es una cuestión política. story. But what he is interested in Lo que sí está interesado él is the mood of Bharata es la modalidad de Bharata. when Bharata lost Lord Ramachandra, Cuando Bharata perdió al señor Ramachandra and his mood when he returned, y su modalidad cuando él regresa and that famous Ram Bharat Milan, y esa famosa Ram Laman Bilan, their union that happens again afterwards. esa unión que después pasa después. He spends several verses Él pasa varios versos focusing on the separation that Bharata felt y explicando el sentimiento que Bharata sintió. and the residents of Ayodhya felt as their Los residentes de Ayodhya sintieron life was torn away from them. como si la vida estuviera sido sacada afuera, destruido de ellos.
torn away, como se llamaba, como roto, ¿no? Como desarmado, when Lord Ramachandra left. cuando el señor Ramachandra se fue. He's not so interested No está muy interesado in the dynamics of how Mother Sita was stolen. en la dinámica de cómo Madrecita fue robada. But when Lord Ramachandra and his grief at that separation, Pero cuando el señor Ramachandra se separó de Sita y su dolor de esa separación, he stops and he ahí para. savors Y ahí That- saborea that mood and that la modalidad, feeling ese again. sentimiento otra vez. Every time there's a moment of separation, Cada vez que hay un momento de separación, particularly not just any relationship, but particularmente, no en cualquier relación, viraha, but separation. pero esa relación de separación. There's one scholar named Friedhelm Hardy Hay un académico, un scholar, sí, who talks about this, how habla sobre esto. viraha bhakti, devotional service in the mood of separation, Que habla sobre la modalidad de servicio devocional, la modalidad de separación. is one of the trademark qualities of Bhagavad. Y es una de las cualidades, así como la marca, ¿no? Está del Bhagavatam, That sets it apart from other que la divide de otros Puranas that also ganas. tell the story of Lord Krishna and Lord También hablan de la historia del Señor Krishna. Ram and Lord Vaman and Devan, etc. Is the Bhagavatam is particularly saving love El Srimad está particularmente así saboreando or service in amor y servicio en separación. separation. The importance of love and separation. Have La importancia de amor y servicio en separación. we heard this before? Does it ¿Escuchamos antes esto? sound familiar? ¿Suena familiar? This is Chaitanya Mahaprabhu's philosophy. Esa es la filosofía del señor Chaitanya Mahaprabhu. One of the things that happens when you study Bhagavatam Una de las cosas que pasa cuando estudias el Bhagavatam is you can see es que puedes ver Chaitanya Mahaprabhu's philosophy la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu. is directly a product of Srimad Es directamente un producto del Srimad Bhagavatam. It's not that Chaitanya Mahaprabhu comes up with his philosophy No es que Chaitanya Mahaprabhu, perdón, me perdí. The importance of love and separation. Have we heard this before? Does it sound familiar? Me estoy repitiendo eso, que amor y separación, ¿le sale familiar eso? This is Chaitanya Mahaprabhu's philosophy. Esta es la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu. One of the things that happens when you study Bhagavatam Una de las cosas que pasan cuando estudias el Srimad Bhagavatam is you can see es que podés ver Chaitanya Mahaprabhu's philosophy la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu is directly a product of Srimad y directamente un producto del Srimad Bhagavatam. Bhagavatam. It's not that Chaitanya Mahaprabhu comes up with his philosophy and then No es que Chaitanya Mahaprabhu llega a una filosofía we find verses in the Bhagavatam y después encontramos versos en el Bhagavatam to prove it. para probarlo. It's the other way around. Es al revés. When Chaitanya Mahaprabhu says, Srimad Cuando Chaitanya Mahaprabhu dice Bhagavatam Pramanam Amalam, Srimad Bhagavatam Pramana Mamalan, this is the highest truth. esta es la verdad última This is the o la más elevada. source of knowledge. He means Esta es la fuente de conocimiento. it. Whatever Él lo quiere decir eso. the Bhagavatam says, that's what we build our philosophy Eso es donde basamos nuestra filosofía. around. When you meet Prahlad Maharaj Cuando tú te encuentras a Prahlad Maharaj, for the first time la primera vez in the story en la historia, of Lord Nishingadev, de la historia del señor Nishingadev, do you know what he's doing? ¿saben qué está haciendo? What environment do we meet him in? ¿En qué ambiente lo encontramos? What's the first picture we get of him? Es la primera foto, así, picture, figura que vemos. He's crying tears Está llorando of joy. He's in an con lágrimas de
así de emoción, de disfrute, de felicidad. ecstatic state, Está en un estado estático. experiencing all the moods and emotions that we Está sintiendo todas las modalidades y emociones read about in Chaitanya que leemos en el Chaitanya Charitamrita. Charitamrita. This is unheard of in other Puranas. Eso es, no se escucha en otros Puranas. That's how we meet him, not as a Eso como lo encontramos, playful young boy, not no como un niño jugando, as a learned, precocious child. no como un niño muy así educado, con mucho conocimiento. We meet him as someone who's going through waves of separation from the Lord. Lo encontramos como un devoto que está en ese sentimiento de separación por el Señor. Viraha again. Viraja otra vez. Do you know in the story of the Rasa Leela and ¿Sabes en la historia del Rasalila, the gopis and Krishna, las Gopis y Krishna, where the Bhagavatam spends all its time? donde el Bhagavatam pasa todo su tiempo? In the moments of separation. En el momento de separación, Like the Gopi Gita, for example. como el Gopi Gita, por ejemplo. When Krishna is lost, when he's absent, Cuando Krishna está perdido, cuando está ausente, and therefore increasing the love of the y así incrementan el amor gopis for him. de las Gopis por él. Bhagavatam is really giving the highest and saying this Bhagavatam está realmente dando lo más elevado, is what we're focusing on, y esto es lo que nos estamos enfocando, is that unflinching love for the imperturbable amor Lord. por el Señor. And so powerful is that Lord that Tan poderoso es ese Señor, that love, ese amor, that bhakti, Bhakti, so supreme it is that tan superior, we will show you que te vamos a mostrar that it defeats every other consideration. que derrota cualquier otra consideración. So another characteristic of Bhagavatam Otra característica del Srimad Bhagavatam that you find encuentras everywhere, en todos lados. besides descriptions of viraha bhakti, of this highest love, Más allá de este amor más elevado, of devotional service, the servicio devocional, focus on the Lord and his devotees, se enfoca en el Señor y sus devotos, is that in demonstrating this relationship between demostrando esta relación the Lord and devotees, entre el Señor y el devoto. the Bhagavatam is always giving us role reversals. El Bhagavatam nos da el rol al revés, ¿no? O sea, los papeles al revés, digamos. Okay, but what I mean by role reversals ¿Qué quiero decir con esto? is the typical relationships in this world Las relaciones típicas en este mundo, that you would expect, que no esperas, the hierarchies that you would expect, la jerarquía que uno espera, are turned upside down dan vueltas de arriba hacia abajo, just to show that when you para mostrar, are a devotee, then everything else is secondary. cuando tú sos devoto, todo lo demás es secundario. So, Entonces, children niños teach adults in enseñan a adultos Bhagavatam. en el Bhagavatam. Demons are praised over the demigods. Los demonios son preciados encima de los semidioses. Kings are higher placed than Brahmins. Los reyes son más elevados que los brahmanas. Wives turn out to be smarter than husbands. Las esposas son más inteligentes que los esposos. Esa nos perdimos la lección, me parece. Again and again. Una y otra vez. Animals are better than humans. Los animales son mejores que los humanos. Bhagavatam tells us accounts of the Lord's relationship El Bhagavatam nos da, así nos da cuenta de la relación del Señor with his devotees con sus devotos, that turn worldly relations que da vuelta las relaciones del mundo material, upside down in order de arriba hacia abajo, to highlight that when the relationship porque para iluminar
que cuando la relación is present with es presente Krishna, then everything else is secondary. con Krishna, entonces lo demás todo es secundario. Think about the story of Vritrasura. Piensa en la historia de Vritrasura. ¿Cómo vamos? Un minuto acá, paro, si quieren. ¿Estamos bien con esto? Yo les traduzco medio cortito cada cosa para no olvidarme. ¿Están bien con eso o los confundo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto, wow, Perfecto. qué néctar, por favor. Que viene Vitrasura. Qué necta este devoto, ¿no? O sea, nos hace ver el Bhagavatam, yo por lo menos para mí, chicos, en otro ojo completamente diferente, en otro, ¿no? Como qué belleza, cómo lo sabe, y gracias por compartirlo y abrirnos los ojos a Qué nosotros, ¿no? hermoso toda esta explicación de el amor en separación que se desarrolla tanto en el Bhagavatam. Que es el foco del Wow, que Bhagavatam, sí, es el sí, es foco. O sea, ¿no? Y como que uno poco, puede leer la claro, claro. historia, como uno Por lee el eso que Bhagavatam, no sé, o sea, yo escuchándolo a ellos me doy cuenta como que no sabemos nada. Bueno, yo hablo de mí. Pero bueno, sí, muy estático. por eso que el señor Chaitanya era el predicador de Srimad Bhagavatam. Mm. Claro, está eso tan ahí, a flor de piel del amor de separación. Sí, aparte de eso que él dice, ¿no? Que acá ofrecemos esto para los que lo quieran, ¿no? Si querés otra cosa, esto no te lo va a dar. Si querés así, ¿no? Opulencia material o disfrute material, no estamos hablando de esto. Estamos hablando que Krishna se vuelve un hecho irrevocable en el corazón. O sea, tenés que entender el precio para lo que estás obteniendo, ¿no? Muy, muy estático. Bueno, vamos que queremos escuchar la historia. No sé cómo andamos. Yo no me miro la hora cuando ando acá, así que si me quieren parar, me dicen. This is a story that is so ancient, it comes all the way from the Rig Veda. Esta es una historia que es tan antigua que viene del Rig Veda. In the Rig Veda, Indra is praised as the En el Rig Veda, Indra está glorificado killer of Vritra. como el que mata a Brita. All throughout the Vedas, this is Todo a través de los Vedas. Indra's most important accomplishment, El trabajo más importante de Indra, is he killed the great demon Vritra. él mató al gran demonio Brita. He's the great hero Es el gran héroe of the heavenly planets and de los planetas celestiales, of Earth for conquering de la Tierra, this demon. por haber conquistado a este demonio. In the Bhagavatam, who's the hero of the story? En el Bhagavatam, ¿quién es el héroe de la historia? Vritrasura. Vritrasura, right? The demon, El demonio, that horrific looking demon, and ese horrible demonio, he was horrific in his looks. era horrible en su vista. Big, the stereotypical demon, red El estereotípico demonio con los ojos rojos y eyes and big hair and pelo grande fangs and all of y colmillos, that, big size, tamaño enorme. all of that. And in the story of Vritrasura, as my mother was talking about yesterday, Y así como mi madre estaba contando la historia de Vritrasura ayer, he's sitting there and Indra and he are fighting. él está sentado ahí y él y Indra están peleando. And at one point, Indra becomes very depressed Y en un momento Indra se deprime. and says, there's no way I can kill this demon. No hay forma que yo pueda matar a este demonio. And then he sits down and starts sulking and Entonces se sienta y empieza a llorar. moping. And you know what happens? It's ¿Saben qué pasa? really Vritrasura shows up and says, Vritrasura se encuentra. hey, stand up. This is your duty. Párate, este es tu deber. You're meant to kill me. So come Estás destinado a matarme, vamos. on, do it. Por lo menos, hazlo. And you know what Indra says? You can have that kind of determination Entonces le dice, tú puedes tener ese tipo de determinación. because you're a Mahabhagavata. Que vos sos un Mahabharata. He tells him, you're a Él le dice, Mahabhagavata. You're a great. sos un Mahabharata. You Gran devoto. can have that kind of devotion Puedes tener ese tipo de devoción and sacrifice. Come y kill me. sacrificio. Mátame.
But I'm not like that, you know? I get depressed and I get Pero yo no soy así, me deprimo, tired and I get. me canso. And Vritrasura inspires him Y Britasura lo inspira a él, with his devotional service to come el servicio devocional, and kill him so that he can fulfill what the Lord's wishes are. para que él pueda complacer lo que eran los deseos del Señor. He comes out as the great and glorious hero Britasura aparece como el héroe más glorioso. of a story. Bhagavatam Historia. reveals a side to Vritrasura El Bhagavatam revela un lado de Britasura that is found in no other Purana. And this is que no está encontrado en ningún otro Purana. why when Sridhar Swami at the beginning of Por eso que Siddhar Swami en el comienzo, first verse of Bhagavatam, he el primer verso del Bhagavatam, defines what is Bhagavatam. él define lo que es el Bhagavatam. He gives a verse Él da un verso. describing how would you recognize the Bhagavatam? ¿Cómo vas a reconocer el Bhagavatam? Suppose all the covers were taken off the books. How would Todas las coberturas del Bhagavatam, ¿cómo lo reconocerías? you know this is Bhagavatam, this is Vishnu Purana? Esto es Vishnu Purana y esto es el Bhagavatam. ¿Cómo lo reconocerías? He names a few things, 18,000 Él menciona un par de cosas. 18,000 versos. verses, he says, list the number of chapters, Nombra la lista de los capítulos. and then he says, this is the account, this is the book with the story of Vritrasura in it. Y este es la historia es un libro que tiene la historia de Britasura. And at first you think, what? Y uno piensa al principio, ¿qué? Every book, every scripture in India has a story of Vritrasura. ¿De qué está hablando? Cada libro en la India tiene la parte de Britasura en él. In it. Even Mahabharata has a story of Incluso Mahabharata tiene la historia de Britasura. Vritrasura, and the Ramayana does, El Ramayana también. and all the Puranas do, and the Los Puranas tienen. Rig Veda does. So El Rig Veda también. how could this be a unique characteristic ¿Por qué eso sería una característica única del Srimad Bhagavatam? of Bhagavatam? Well, this is why. Y este es por qué. Because no other book Porque ningún otro libro gives the story in that way. da la historia de esa manera. No one reveals the nature of Vritrasura, Nadie revela la naturaleza de Britasura. shows him to be the hero. Muestra que él es el héroe. All to make this point that Todo para hacer este punto. you might look horrible, Y tal vez tú te ves horrible, you might look like a demon, tal vez te ves como un demonio, but that's not what Krishna is interested in. pero no eso es lo que Krishna está interesado. It's in the quality of the heart, and you might Es en la cualidad del corazón. be a demigod, and it wouldn't Tal vez puede ser un semidios, matter. no But importa. if those demoniac qualities are present within Que si las cualidades demoníacas están dentro del corazón, the heart, then no, Krishna is not impressed. Krishna no está impresionado. The story of Prahlad Maharaj La historia de Prahlad Maharaj, is one of the longest running stories in una de las más largas historias the Bhagavatam. del Srimad Bhagavatam. It encompasses 10 chapters of Son 10 capítulos the Bhagavatam. del Bhagavatam. There's only a couple other stories outside Hay un par de otras historias del Srimad Bhagavatam, Krishna's story in the 10th canto aparte de la historia del 10º canto de Krishna, that take up that much space. que llevan tanto espacio. The churning of the ocean is pretty long also, La mezclada del océano también lleva bastantes capítulos, maybe 8 or 9. 8 o 9. 10 chapters from start to finish. 10 capítulos de empezar a terminar. Who's the hero of that story ¿Quién es el héroe en esa historia? in Bhagavatam? En el Bhagavatam. Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj es el héroe. You know how many of those 10 chapters are dedicated primarily to Prahlad? ¿Saben cuántos de esos 10 capítulos están primariamente enfocados en Prahlad? 7. 7. 7 out of 10. 7 de 10. He's the hero. Él es el héroe. Lord Nishingadev becomes a secondary character. El señor Nishingade se vuelve un carácter secundario In the story. en la historia.
which is again different from the other Puranas, También es diferente de otros Puranas different from other scriptures, y diferente de otras escrituras. where Lord Nrsingadev's incarnation is a deal. And here, De la encarnación del Señor Nrsinga es un gran deal, un gran así hallazgo. it's Prahlad and his bhakti, which Ya es Prahlad y su bhakti, is the big deal. The es la cosa más grande. fact that he is a child, La cosa que él es un niño and moreover a demon child, y es el hijo de un demonio, más allá. who's demonstrating the highest form of bhakti and Está demostrando la forma más elevada de bhakti, standing up to his father, que se para así se confronta a su padre, which is against social norms. que también es en contra de las normas sociales. It's a role reversal again. Es otra vez un papel en reverso, digamos. Sons have to say yes, sir, to their father. Los hijos tienen que decir sí, señor, a los padres. And that's a good thing normally. Y eso es algo bueno normalmente. But in this case, En este caso, he's standing up to him and instructing him. él lo confronta y lo instruye. If you look at the story of Vamanadev, Si ven la historia de Vamanadev, again a story from the Vedas. otra vez una historia de los Vedas, Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Chure. Those verses, they esos versos describe Lord Vishnu's most muestra los motivos del Señor, important accomplishment in lo más importante que ha alcanzado. Indra's most important accomplishment in the Vedas is killing Vritra. Y lo más importante en los Vedas es haber matado a Vritra. Vishnu's most important accomplishment in the Vishnu, lo más importante que ha Vedas, en los Vedas taking 3 steps. es tomar 3 pasos. Vikrama. Vikrama. All throughout Vedic literature, the story of Vamana is there. En todas las literaturas védicas, la historia de Vamana está ahí. The great hero who covered in El gran héroe que cobre 3 3 paces of land, spanned partes de la tierra, the universe, and thus demonstrated that sobre todo el universo, he is the Lord of this cosmos. y él es el Señor de este cosmos. In the Bhagavatam, who's En el Bhagavatam, ¿quién the es hero of the story? el héroe de la historia? Bali Maharaj. Bali Maharaj. And he becomes glorified. Y él está glorificado. And Krishna ends up a gatekeeper for him. Y Krishna se vuelve un portero de él. The Lord is embarrassed in many ways in the Bhagavatam. He's lying, he's cheating, he's El Señor está embarrassed, no sé cómo se dice, está como con vergüenza y está engañando, coming and he's taking away what is rightfully his, y está sacándole todo lo que es de él, all to glorify his devotee, todo para glorificar a su devoto, Bali Maharaj, Bali Maharaj, and show that he is the greatest, he's the y para mostrar que él es el más grande. supreme. You know the story of the Brahmana's wives? Esa historia que estaba contando ahora, que le saca todo, está pensando en Srila Prabhupada también, ¿no? Como Krishna, ¿no? También ahí demuestra que le saca todo para glorificar a su devoto también, ¿no? Como en el caso este que estaba hablando. Me hizo pensar. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Seguimos traduciendo? Vamos adelante. In 10th canto of Bhagavatam, En el 10º canto del Bhagavatam, that story ends up with the Brahmanas saying, el Brahmana y sus esposas. Esa historia termina, fie on our learning and fie on our rituals and to hell with all of our purity. o sea, olvida de nuestros rituales, nuestros fuegos y de nuestros rituales. We here are the husbands and we're supposed to be the guru for our wives. Nosotros acá somos los esposos y debemos ser los gurús de nuestras esposas. Creo que eso lo escuché muchas veces cuando estaba casada. And yet they have become our gurus. Y ellas han
se han vuelto nuestros gurús. They've shown us Nos han mostrado that what the purpose of all this Vedas and Vedic cuál es el propósito de todos estos Vedas y estos sacrificios. sacrifices. We were doing these Vedic sacrifices, Estamos haciendo estos sacrificios de fuego and God Himself, the fire, is meant to be the mouth of y el fuego debería ser la boca the Lord. del You're Señor. feeding the Lord through the Estás dándole de comer al Señor a través del fire. And the Lord comes y el Señor viene saying, I'm hungry, feed me. y dice, tengo hambre, dame de comer. And we say, no, wait, I'm feeding Nosotros decimos, no, para, que estamos dándole de comer the fire. en el fuego. How could we do this? ¿Cómo podemos hacer esto? Right? How could we make that mistake? ¿Cómo podemos haber hecho ese error? And they expressed their gratitude Y ellos expresaron su gratitud to their wives. a sus esposas. Say, we thought women were supposed to be less intelligent. That's Nosotros pensamos que las mujeres tendrían que ser menos inteligentes. what they say. Despite Eso es lo que dijeron. their being women, Más allá de, aparte de ser mujeres, despite, como, sí. No sé cómo se dice despite. Pero sí, más allá, como no, a A pesar. pesar. Sí, a pesar de que sean mujeres, they're actually our gurus. son realmente nuestros gurús. What's Bhagavatam saying? El Bhagavatam está diciendo, Well, we know what the social norms are. sabemos lo que son las social norms, las normas sociales, We know what dharma is, sabemos lo que es el Dharma, right? ¿correcto? Generally a good thing. But here, Realmente muy buena cosa, dharma projita. pero acá Dharma Prayochita. We're rejecting those dharmas, sarva Nosotros rechazamos esos dharmas. dharman. To just demonstrate to you Solamente para demostrarte, that while in general, como en general, children ought to listen to their parents, niños deben escuchar a sus padres, but when bhakti is involved, pero cuando está el Bhakti envuelto, all bets are off. todas las apuestas están fuera, digamos, todo, o sea, está todo, ¿no? Es una forma de decir lo que dijo. There's no guarantee of anything. No hay garantía de nada. Because when Krishna enters the picture, Pero cuando Krishna entra en el escenario, an animal, Indra, can serve as a model for us human beings, un animal, no sé qué, even though animals are not worthy of paying attention to normalmente in terms of knowledge. los animales no son dignos de tener nuestra atención, pero en este escenario sí, Normally speaking. normalmente hablando. Again and again, Una y otra vez, the Bhagavatam reverses so many roles. el Bhagavatam cambia, ¿no? Marcha atrás, no sé cómo dice, al revés, no sé cómo se dice, reversa. Sí, cambia. Revierte. Revierte, gracias. Just to highlight this one thing, Solamente para iluminar esta cosa, the relationship between the Lord and His devotees. la relación entre el Señor y sus devotos. And this is why the Bhagavatam, in its third verse, Y por eso el Bhagavatam en su tercer verso comes to this very point. llega a este mismo punto. It says, Nigamakalpataror galitam phalam shukhamukhadamritadrava samyutam tabhagavatam rasamalayam muharaho rasika bhuvibhavuka. One might say, are there not other books Uno podría decir, ¿no hay otros libros that give the highest truth que da la verdad más for elevada the welfare of all? para el beneficio de todos? And yes, the Bhagavad Gita does. It Sí, el Bhagavad Gita lo hace. gives the highest truth for the La verdad más elevada welfare of all. para el beneficio de todos. There can be other books. Y puede haber otros libros. But what makes the Bhagavatam very special? Lo que hace que el Bhagavad sea tan especial In the third verse. en el tercer verso. ¿Lo tienen ahí? El tercer verso, yo lo tengo acá. ¿Lo quieren buscar?
Pibata Bhagavatam Rasamalayam. That not only are we going to give you the highest truth for everyone to offer, No solamente te vamos a dar el conocimiento más elevado para el bienestar de todos, but we are only going to give you the juiciest parts, te vamos a dar la parte más jugosa, the rasa. la raza. Raza que quiere decir relacionamiento, digo, por Daniela seguro ya sabe, pero por las dudas. The relationship, the La relación, mellow esa melosidad that is present between the Lord and his devotees. está presente entre el Señor y su devoto. That's what we're going to give you. Eso es lo que te vamos a dar. And the other things, yes, they'll be there, Y las otras cosas también van a estar ahí. but to the extent that we have time and space. Pero hasta el punto que tengamos espacio y tiempo. Just like with the Ramayana story. Así como la historia del Ramayana. I'll tell you the whole story to the Digo toda la historia, extent that I have time. por tanto que yo tenga tiempo. But what I want to focus on, Pero donde yo me quiero enfocar rasa. es en raza. Pibata Bhagavatam Rasamalayam. Raza Malayan. Because, my dear Parikshit, this is what I'm here for. Porque, mi querido Parikshit, para eso estoy aquí. To drink that rasa. Para tomar ese raza. This is what I've asked you to do. Pibata. Eso es lo que te pedí que hagas. It's an order in Bhagavatam. Es una orden en el Bhagavatam. Drink this Toma esta raza. Rasamalayam. From Raza Malayan. where? Nigama Kalpataror ¿De dónde? Galitam Phalam. This is the fruit of the Vedic desire tree. Este es el fruto del deseo védico. Galitam, you know, in Hindi we have the word gala. Haletan, ¿saben esa palabra que tenemos en hindi? Nosotros no, pero bueno. When a fruit, gala means what? Gala es una fruta, It's ripened. You know, una fruta que está muy madura. to the point practically of being overripe. It's Esta vez está muy madura, como sobrepasada, ¿no? so juicy. Tan jugosa. Galitam Phalam. So we're giving you the fruit of the Vedic desire tree Estamos dándote el fruto del deseo de los Vedas, del árbol de los deseos de los Vedas. Estoy traduciendo eso más o menos. in its ripest form. La forma más madura. Galitam Phalam. One could argue, and one would No puede argumentar, be right, that the no puede argumentar correctamente. Bhagavad Gita is the essence El Bhagavad Gita es la esencia, of the Vedic desire tree. It's de la esencia del árbol de los deseos de los Vedas. the fruit, Es una fruta, but it's not as ripened as the pero no es tan madura como el Bhagavatam. Bhagavatam is. Right? It means you have to squeeze a little harder to get Tenés que apretarla un poquito más fuerte para sacar the juice. el jugo. You have to wait to Hay que esperar let it ripen a bit. para que se madure un poco. We read and we understand. Leemos y leemos, Oh, entendemos. Krishna's relationship with Arjuna is shining forth here. Y la relación con Arjuna es así, muy así, una fuerza bastante luminosa. Obvious, right? Es obvio, ¿correcto? It's you have to No es obvio. wait a little bit. Tienes que esperar un poquito. You have to work on it. Tienes que trabajar en eso. Bhagavatam is just the moment you begin, the juice Pero el Bhagavatam, en el momento que empiezas, is flowing. el jugo ya está corriendo. It's the ripened fruit of that Vedic desire. Es el fruto maduro del árbol védico de los deseos. Tree. Now, two things about the fruit. Bueno, dos cosas acerca del fruto. The fruit of a number one, La primera, it's the goal, it's the result of that es la meta, el resultado tree. de ese árbol. It's, I mean, for us, it's the goal of planting a fruit tree, but Para nosotros es la meta de plantar un árbol de frutos, also for the tree itself, pero también para el árbol en sí mismo. right? It means a tree lives El árbol vive to give its fruit, para dar su fruto. because that's the ultimate, just like marriage is made successful by the birth of a child.
Así como el matrimonio se ha hecho exitoso por el nacimiento de un niño. right? So for a tree, its success, El árbol es exitoso it's giving its fruit, it's dando su fruto, reproducing, it's produciendo, furthering itself in the world, making, offering some benefit haciendo ofrendas y para el mundo, for the world. beneficios para el mundo. So on level, En un nivel, the fruit is the result, it's the goal of el fruto es la meta, el resultado, the whole tree. So todo el árbol. all of the Vedas, the goal is Bhagavatam. Entonces, de todos los Vedas, la meta es el Bhagavatam. That's what's being given. Eso es lo que nos están dando. And this is why Krishna says in Bhagavad Gita, Vedaishcha Lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita. sarvair ahameva vedya. Right? This is the goal. And Bhagavatam is Krishna. Esta es la meta y el Bhagavatam es Krishna. So he, but also, Pero también, the other thing is, la otra cosa es que, what does the fruit contain within it? ¿qué es que la fruta contiene dentro de ella? The seed. And the seed has what? ¿Qué tiene el fruto dentro de ella? La semilla. What? ¿La semilla contiene qué? The whole tree. Otra vez, todo el árbol. So not only is it the result of the Vedas, No solamente es el resultado de los Vedas, but also all the Vedas are contained within Bhagavatam. sino que todos los Vedas también están contenidos dentro del Bhagavatam. So this is why Vyasadeva says, Kim va Por eso que Vyasa dice, parair. Why do we need anything else? vai parai, porque necesitamos alguna otra cosa. Not only do you have the result of it, No solamente tienes el resultado de eso, but just in case you're looking for any of the other stuff, pero ya por las dudas que está buscando alguna de las otras cosas, that's not, you're looking for the leaves, or you're looking estás yendo por las hojas for the branch, o por las ramas, looking for some ritual or whatever it is, un ritual o algo así, you're looking for some material benefit even. estás buscando algún beneficio material, It's okay. Those está bien. who are eating the fruit will think you're crazy to eat Todos los que están comiendo la fruta van a pensar que estás loco, the seed, but it's hay que comerte la semilla. there, right? Está ahí, It's there. está ahí. It's there. Or you can plant the seed and watch O puedes plantar la semilla the tree grow and take the branches if you want. y dejar que el árbol crezca y sacar las ramas si tú quieres. From the perspective of Shukadeva Goswami, why would you want to? De la perspectiva de Sukadeva Goswami, ¿por qué harías eso? When you have the ripened mango, you don't Tienes el mango así bien maduro, need the mango tree. no necesitas el árbol de mango. But just in case you do, you can Si lo querés, plant it and you can plantarlo. have everything that's present in the Vedas. It's all Puedes tener todo lo que está presente en los Vedas. there. And one of Ahí. the things we'll see tomorrow is Jiva Una de las cosas que vamos a ver mañana, Goswami. He attempts to demonstrate this Shiva Goswami está demostrando esto. in where he correlates the verses of Bhagavatam Él relaciona, correlates, no sé cómo se dice en inglés, es estadística y correlates, yo sé, pero no sé cómo se dice en español. with Relaciona, correlaciona. the sutras of the Vedanta Sutra En los Bhagavatam el Vedanta Sutra, with the Gayatri Mantra, el Gayatri Mantra, with the Vedas, con los Vedas, and he says, look, it's here. y mira, está aquí. All of that meaning Todo ese significado is here in también está aquí, Bhagavatam. en el Bhagavatam. It's pregnant with the meanings of Está impregnado all the Vedas, con el conocimiento de todos if los you Vedas, want that. si tú lo quieres. But his whole point in showing it is to say, Pero todo el punto de él mostrar eso, all the meanings are there, todos esos significados están ahí, therefore don't worry about all of them, pero no te preocupes, just study Bhagavatam. estudia el Bhagavatam. Bueno, voy a dejar acá porque me estoy cansando de traducir, perdón, pero el cerebro, falta poquito, pero lo escuchamos la Está próxima. bien, está bien. Entonces, me canso en traducir y ya empiezo a dar muchos errores. ¿Algún comentario, resumen, algo que quieran decir sobre esta parte? Me No, callo. néctar, total. Y cómo
hace hincapié en que es el fruto, ¿no? El fruto maduro y dulce. Y siempre yo me medito en esto de por qué realmente es eso. Porque bueno, hay toda una historia, ¿no? Sukadeva Goswami, en realidad en el mundo espiritual es el loro de Krishna, de Radha, perdón, que es Suka. Por eso, Suka significa dulce. Y cuando muerde el fruto, cuando cualquier loro muerde el fruto, hace que entre aire y ese fruto madura de una forma mucho más dulce. Por eso, al ser relatado por Sukadeva Goswami en su boca, se vuelve mucho más dulce, más conquistador, así como que ¡guau! Conquista el corazón, porque eso de que un devoto tan puro, ¿no? Como Sukadeva Goswami lo relata de una forma tan profunda y se vuelve mucho más dulce. Es como que el fruto maduro endulzado por la boca de un devoto tan puro. ¡Wow! Como que me hizo acordar de eso. Hermoso. Gracias, Gustavo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora nosotros estamos escuchando a Radhika Raman y ya vemos cómo Radhika Raman endulza para nosotros el Bhagavatam de una forma que tal vez antes no lo habíamos percibido. En ese sentido estamos viendo exactamente un poco lo mismo lo que vos decís, pero en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que, Claro. que, El que otro día, el otro Radhika día, Raman lo el otro día escuchaba ahí en, perdón. perdón, el otro día escuchaba en una clase un devoto que estaba dando, dice, ¿y qué hacemos los devotos cuando nos reunimos a escuchar y leer el Bhagavatam o analizar? Batimos ese néctar y sacamos más néctar todavía. Porque claro, eso es lo que estamos tratando de hacer, sacar más néctar de un nectarazo, de esa dulzura. Sí, no, pero porque acá ahí dicen al principio del estudio de este Bhagavata que estamos haciendo de él, decía que tiene tantos niveles de entendimiento, ¿no? Que uno tal vez llega a un nivel en un momento y en otro momento saca otro nivel y no sé cuánto, sino que no es que la batida en sí saca el jugo, sino me parece, ¿no? Que sino que más como que entras a otra dimensión que tal vez la primera vez se te pasa o la segunda o la tercera vez. Y lo del néctar, también de la fruta madura, también porque habla del rasa, de la relación entre sus devotos. Eso me quedó muy claro, ¿no? Que eso es lo que lo hace el fruto maduro, ¿no? Porque, así como vos decís, ¿no? Que Sukadeva Goswami, por ser un devoto tan puro de Krishna, hace que a través de sus labios se vuelva puro, y nosotros tenemos un poquito de experiencia acá con Radhika Ramana y nosotros, ¿no? Y a la vez también el tema que se toca, ¿no? Es tan jugoso, tan exaltado, que hace que todos los parámetros sociales estén reversos, digamos, ¿no? Todo lo que uno espera socialmente está en reversos, porque cuando hay relación, el rasa con Krishna, ¿no? De amistad, de amor, de devoción, todo lo demás ya no tiene tanta importancia. Eso me encantó. Daniela, gracias, Gustavo. Daniela, de Bella, Kalindi, Julián, Jerry, ¿quieren decir algo? Los dejamos, prometemos. Sí, suma un punto que mencionó bastante, hizo bastante hincapié esto de que habla del servicio devocional y el bhakti en separación, que también, me quedé pensando bastante en eso. Claro, es buenísimo ese punto también, porque también Prabhupada, ¿no? Prabhupada sirvió a su maestro espiritual sin su maestro espiritual presente, ¿no? Y también que Krishna le sacó todo. O sea, primero le sacó todo y después le dio todo, pero primero tuvo que sacarle todo, 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 que solo quede Krishna y nada más que Krishna, o sea, todo. Tres ataques al corazón, sin plata, sin lugar donde vivir, sin que nadie lo acepte, sin nada, 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 y después Krishna ahí. Dijo, Krishna, 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 hazme bailar, y Krishna ahí dijo, bueno, listo, estás listo, ahí te doy todo. Entonces también eso, ¿no? Sí. Y también ahora que estamos nosotros, los próximos 10 años, los devotos así de ISKCON, vamos a tener muchos, vamos a experimentar este sentimiento de separación, porque tantos maestros espirituales ya están en la época de dejar sus cuerpos y van a estar, vamos a tener que vivir con las instrucciones en separación, ¿no? Entonces esto también nos prepara un poco para esa raza que obviamente es más elevado, pero también más difícil, ¿no? Si uno no tiene un entendimiento muy profundo, también es un poco más difícil. Así que me parece que muy lindo escuchar esto para lo que se viene en los próximos 10 años. Escuché a Dambantari Swami que diciendo que los próximos 10 años serán los 10 años de lágrimas, porque muchos devotos se van a ir. Pero en separación es lo más elevado. Si uno puede llegar a ese nivel de conexión con el maestro espiritual y con Krishna, uno siente, así como decía, ¿no? A Krishna en el corazón mismo, ¿no?
Y entonces tiene una relación mucho más profunda, un bhakti más profundo. Gracias, Daniela, me encantó ese comentario. ¿Alguien más? Julián, ¿cómo estás leyendo el Bhagavatam ahora y escuchando esto? ¿Qué pensás? ¿Qué decís? Kalindi, Jerry, de Bella. Espero que no estés arriba de un palo ahí. Él hace videos muy buenos, profesionales. A mí, perdón, otra vez, yo, Ya de perdón. Bella, para un minutito, que justo iba a hablar. Adelante. Hare Krishna. ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Y Bien, yo bien. no oí no oí mucho de de todo el video porque acabé de desconectarme hace no mucho, así que no, no tengo muchos comentarios. Trato de conectarme al tema. No hay problema, gracias igual por hablar, no hay problema. Hare Queda Krishna. grabado, así que después lo pueden escuchar. Kalindi, Okay. Julián, Jerry, ¿alguien más? ¿Algo más? Les quiero dar oportunidades a todos. Y Julio, Gustavo, dale, ahora vos, porque no, nadie más abre su micrófono. No, en esa parte del ejemplo que nos das de las madres que son gurús, las devotas, eres el ejemplo es tan wow, tan así como que realiza realmente lo que es el texto del Bhagavad Gita de Sarvadharma Parityaya, de que renuncia a todo tipo de religión y solo te ríndete a mí. Claro, porque están los esposos haciendo todos rituales religiosos, dándole fuego, y se aparece Krishna mismo. Y ellas se rinden a, "Ah, vamos a alimentarlo, vamos a darle". O sea, ahí está la verdadera inteligencia, ¿no? El Buddhi Yoga, inteligencia espiritual, que muchas veces hay como eso, ¿no? De que en el Bhagavad Gita o en unos textos para dicen, no, porque la mujer es menos inteligente, pero en el aspecto material, en el aspecto espiritual, ahí en esa demostración es mucho más elevada porque sabe que hay que servir directamente a Krishna, es algo, es guru, es la demostración de lo que tenés que hacer, te está guiando. ¡Wow! Como que, ya vos en ese ejemplo es así. Mira, Y también la rebota reverso, mucho. esa parte reversa me encanta, ¿no? Todo lo reverso a mí me encanta. Me gusta la controversia, me gusta lo que es reverso, al revés, ¿no? Lo que uno debería esperar y lo que es realmente, y como solamente lo que cambia, no es que no hay que hacer esto o lo otro, sino lo que cambia es el corazón, la devoción, eso es todo. Si está ahí devoción, todo lo demás ya no tiene importancia. Así que sí, muy interesante. Bueno, vamos a dejar acá entonces, no sé, Kalindi, te extrañamos, si querés decir algunas palabritas, siempre tenés lindas palabras para decir, si no te dejamos para la próxima, a veces uno está ocupado, pero, ¿no? Bueno, nos vemos mañana no, la próxima en el mismo canal, el próximo lunes, ya estamos terminando la primera parte. Jerry, ¿querés decir algo? ¿No? ¿Estás bien? ¿No? ¿Estás bien? Bueno, gracias, Jerry. Bueno, Haribolito a todos, que tengan un buen día lleno de Krishna. Mañana Bhakti Sadhana a las 6:30 hora de California. Hay muchos horarios. 6 de la mañana Argentina, 8 de la mañana Argentina. No sé qué era Argentina, la de Jerry, Panamá, no me acuerdo a qué eras en Argentina, porque De la tengo tarde, Argentina. las 3 de la 3 de tarde, la tarde. a las 10 de la Igual mañana. ahora está el calendario semanal ahí para que estemos Eso, todos más genial, organizados. genial. Vamos, vamos, vamos ahí. ¿Lo pusiste? No lo vi, ahora lo miro de vuelta. Lo paso, se lo paso a otras personas. Gracias, genial. Bueno, Aribolito, súmense cuando puedan en la mañana, los que ya obviamente tienen un baptizado a las 6, otro a las 8, otro a las 10:30, no necesitan, pero por las dudas. Ah, también te quería preguntar eso, porque Garuda está haciendo uno de 7 a 8, Ah, que no lo sabía. compartió y Ah, mira. también publicó, los que no le quede bien ese horario, también está en nuestro Bhakti Sadhana, lo compartió en un grupo que hay de Krishna en Occidente, Ah, que cuando hacemos reuniones, yo te iba a preguntar si puedo compartir eso de que él tiene esa opción. sí, claro. Bueno, genial, lo voy a compartir. Todas las opciones son posibles para que todo el mundo abra la ventana o Ah, puerta que le guste más. sí, su dama está ahí casi siempre, porque ya no lo encontramos tanto ni a las 6 ni a las 8. Está Está en bien, eso. cada uno elige, no hay problema. Ah, Gracias, nos vemos, Aribolito. Hri, Hri. Cool, gracias. Aribolito. Hare Krishna. Aribol. Gracias. Bien, bien.